Ahora sí, entonces vamos a hablar el día de hoy de la clasificación y tipo de software. Sabemos que un software pues es una parte de la computadora que no se puede tocar. Eso ya lo sabemos. De hecho, pues ya sabemos ahí identificar las diferencias entre software y hardware. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema, pero ¿por qué? Recuerden, la semana pasada estábamos nosotros platicando de algunos programas y algunas fuentes ahí donde podemos descargar nuestros programas e instalarlos a nuestra computadora. Si ya sabe, por ejemplo, cómo se instala un programa y ya sabe desinstalar un programa, pero ahí va a surgir una duda. ¿Qué programas yo le puedo instalar a mi computadora? Bueno, entonces acá vamos a ver la clasificación y en base a esa clasificación ya nosotros podemos tener una idea de qué programas necesita nuestra computadora o en este caso pues los programas básicos que debe tener nuestra computadora para que nosotros podamos trabajar. Vemos entonces primeramente qué es un software. ¿Qué es un software? Acá tenemos la definición. Es la parte lógica e intangible de una computadora. Es decir, es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación, como menciona la IEEE. Acá entonces vemos, cuando habla de lógica e intangible, se refiere a una parte de la computadora que nosotros no podemos tocar, pero el hecho de que no podamos tocar esa parte no significa que no sea importante. De hecho, cuando habla de la parte lógica, pues es una parte muy esencial para que nuestra computadora funcione. Por ejemplo, si nosotros tenemos la mejor computadora del mundo, la mejor, el teclado, el mouse, el case, el monitor, los mejores que usted pueda imaginar. Los componentes que están adentro, hablemos del disco duro, por ejemplo, el mejor, el más veloz, el más caro, si usted quiere verlo así, pero si no tiene una parte lógica, para enfocarlo más, un sistema operativo, de nada le sirve tener todas esas piezas, de nada le sirve. Es decir, como si estuviera, pues, en este caso, pues, como si fuese un carro. O sea, un carro, pues, está allí, sabemos de que nos puede transportar a diferentes lugares, puede cargarle incluso cosas, pero si no hay alguien que lo maneje, prácticamente el carro, pues, solo va a estar allí, sin utilidad, porque nadie lo va a manejar. De esa forma, entonces, está la computadora. De hecho, eh, formada por dos partes, el hardware, las partes que nosotros podemos tocar, y el software, en este caso, los programas, las partes que nosotros podemos identificar, pero que no podemos tocar. Entonces, en base a esa definición, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué tipos de software hay y cómo se clasifican? Como dije hace un momento, respecto a esta clasificación, ya nosotros pues vamos a tener la idea de qué programas pues necesita nuestra computadora. Venimos entonces y vamos a ver que aparece primeramente el software de sistema. Este es el software que nos permite tener una interacción con nuestro hardware, es decir, es el sistema operativo. Dicho sistema es un conjunto de programas que administran los recursos del hardware y proporciona una interfaz al usuario. Es el software esencial para una computadora. Sin él no podría funcionar. Sin él no podría funcionar. Como ejemplo tenemos Windows, Linux, Mac OS X. Bueno, aquí está entonces. Lo que les mencionaba, sin el sistema operativo, que es la parte lógica de una computadora, no podría funcionar. Ya puse el ejemplo. Usted puede tener la computadora más cara, carísima, por cierto, va a decir alguien, pero si no tiene su sistema operativo, si no tiene pues algunas partes muy esenciales que debe de tener una computadora, de nada le va a servir que sea pues la computadora más cara. De nada le va a servir. Por lo tanto, tiene que tener esta parte. Entonces, el software es esencial. Y vemos acá que cuando hablamos del software de sistema, es una parte que va a permitir que nosotros podamos interactuar
con nuestro hardware. Por ejemplo, a la hora de que yo esté moviendo el mouse acá, a la hora de yo estar moviendo el mouse, el sistema operativo es el que está coordinando esa acción, porque yo lo estoy moviendo acá sobre la mesa y se mueve en la pantalla, en el monitor. Entonces, el sistema operativo, que en este caso pues es un sistema, un software de sistema, es el que está coordinando esa acción. Si yo me pongo a teclear ahorita y empiezo a escribir, por ejemplo, números, el sistema operativo es el que está coordinando eso para que a la hora de que yo esté oprimiendo las diferentes teclas, los datos se van ingresando dentro de la computadora. Entonces el sistema operativo es esencial. Acá tenemos algunos ejemplos. Está Windows, está Linux, está MacOS. Dependiendo. Así que dependiendo del gusto y de la capacidad de alguna persona para adquirir una computadora, puede en este caso hablar de que va a tener el sistema operativo Windows, va a tener Linux o va a tener Mac OS X. De hecho, hay otros, pero ahí ya van de acuerdo al gusto y a la capacidad de la persona. Si vamos a hablar de Mac, por ejemplo, obviamente pues estamos hablando de la empresa de Apple. Una empresa pues que de hecho ofrece computadoras muy potentes, pero también con un elevado precio. Por eso digo, dependiendo de la capacidad de las personas, que en ese caso de la capacidad que tengan para comprar una computadora. Pero lo esencial, o quizá no lo esencial, sino lo más común que nosotros podemos ver dentro de cada casa donde hay una computadora es que tenga las personas el sistema operativo de Windows. El que tenemos acá, la ventanita Windows, independientemente de qué versión sea, pero cuando hablamos de Windows, pues nos referimos al sistema operativo que se usa, el más común. Se clasifican en sistemas operativos, controladores de dispositivos, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades. Esta es la clasificación entonces de software de sistema, porque son los que permiten que nosotros podamos interactuar, en este caso, con el hardware, por ejemplo, el teclado, el mouse, con el dispositivo de sonido, por ejemplo, y esa interacción que nosotros vamos a tener, nosotros como usuario, con nuestra computadora, va a ser posible gracias al sistema operativo. Entonces, esta es la clasificación. Ya vimos sistemas operativos, pero si hablamos de controladores de dispositivo también, nos referimos pues a un tipo de software que permite, por ejemplo, si usted va a instalar un micrófono a su computadora, un micrófono pues que en este caso pues que le sirva a usted para poder grabar post o grabar pues anuncios, por ejemplo, eh, lo va a instalar o lo va a conectar, pero necesita un controlador de audio para que ese micrófono funcione. De nada le sirve también tener un buen micrófono, unos 2.000, 3.000 quetzales, pero si no tiene un controlador de dispositivo, de nada le sirve porque usted va a estar hablando allí y va a estar hablando y lo único que va a captar de la computadora en este caso va a hacer uso del micrófono que trae nuestra computadora. Entonces el que usted compró y lo conectó a su computadora pues no está funcionando. ¿Por qué? Porque hace falta un controlador de dispositivo. ¿Cómo puedo ver eso? Por ejemplo, vamos a cambiar acá nuestra presentación para que más o menos pues vayamos teniendo la idea de cómo. Vamos a poner unos dos ejemplos nada más y vamos a continuar. Tenemos entonces, ¿cómo puedo ver eso? Vamos a ir acá, por ejemplo, venimos acá en este equipo y acá nosotros vamos a darnos cuenta que está el disco duro, por ejemplo, este es de 1 TB de Windows. Aquí dice Windows, entonces voy a hacer clic derecho en propiedades y nos va a cargar una pantalla donde nos aparece información de nuestro dispositivo. Por ejemplo, yo tengo Windows 10 profesional. Acá tengo información en cuanto al sistema, por ejemplo, el procesador, también está la memoria RAM, el tipo de sistema que yo tengo, si es una pantalla touch, por ejemplo, acá está información de acuerdo a mi computadora. Luego, entonces voy a ir acá donde aparece administrador de dispositivos, hago clic encima y aquí va a abrir otra ventana donde
aparecen todos los controladores, lo que yo les indicaba. No mucho se alcanza a ver, creo, pero acá aparece. Entonces, si nosotros vamos a conectar un micrófono, por ejemplo, vamos a venir y a buscar donde aparece dispositivos de audio o de sonido. Y aquí dice dispositivo de juego, sonido y video. Voy a desplegar acá y vamos a ver los diferentes dispositivos que están conectados y el que en este caso, pues, que tiene nuestra computadora. Por ejemplo, yo tengo una bocina inalámbrica. Aquí aparece el nombre, BT Speaker Stereo. Aquí aparece, tengo también mi teléfono conectado, aparece J4 y este donde dice Realtek R Audio es el controlador de la computadora. Por eso es que cuando yo voy a hablar, el micrófono me escucha y cuando yo voy a reproducir un video en YouTube, yo voy a escuchar ese sonido. Por eso es que funciona. Si yo elimino desinstalar este dispositivo, prácticamente pues ahí ya no voy a escuchar lo que yo voy a estar reproduciendo. Entonces tengo que volver a instalarlo. De acuerdo entonces a esta clasificación, nosotros ya podemos tener idea de qué programas o qué es lo que nosotros tenemos y debemos de instalar para que nuestra computadora funcione. ¿Cuál es lo básico? Entonces vemos acá la primera clasificación, software de sistema. Ya vimos entonces y vamos a pasar a otro tipo de software que es el de programación. Acá quizá nosotros ya viene pues una clasificación donde dependiendo pues de nuestro trabajo, dependiendo de qué actividad nosotros llevamos a cabo, pues ya vamos a ver si sí instalamos algunos de estos programas o no. Acá ya depende pues de nosotros. Acá, cuando hablamos de sistema, pues son, en este caso, programas esenciales que debe de tener la computadora. Software de programación. Vamos a pedirle favor a quién tenemos acá en línea que nos pueda ayudar con la lectura. Britney, por favor. Britney González. Es un conjunto de aplicaciones que permiten a un programador desarrollar sus propios programas informáticos, haciendo uso de sus conocimientos lógicos y lenguajes de programación. Algunos ejemplos: editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, entornos de desarrollo integrados, IDE. Muy bien, gracias. Bueno, tenemos otro tipo de software. Tenemos otro tipo de software acá. Este tipo de software entonces son aplicaciones ya, son aplicaciones que han sido creadas o desarrolladas por personas para diferentes usos. Podemos decir entonces que en base a este tipo de software de programación surgen otros más. De hecho, vamos a ver más adelante cuáles son esos, pero aquí podemos decirle que son esenciales también, de hecho son esenciales, pero para las personas que se dedican a crear programas, para los programadores o desarrolladores se les llama. En este caso, pues ellos utilizan o hacen uso de estos programas. Aquí teníamos pues algunos ejemplos, editores de texto, compiladores, intérpretes, son en este caso tipo de software que sirven o que están enfocados para una actividad específica. Por ejemplo, si nosotros podamos hablar de algún programa, cómo es que se creó Netflix, por ejemplo, cómo es que se creó Netflix. Vemos la página web, si nosotros entramos a internet, vemos la página web, si nosotros entramos desde el teléfono, vemos cómo es la aplicación, cómo está estructurada, una página de inicio, ahí nos ofrecen algunas opciones e incluso pues, nos dice cuál es la última serie o la última película que vimos para continuar viéndola. Ese programa fue creado en base a uno de estos que se encuentran dentro de esta clasificación, de la clasificación de software de programación. Para los amigos y amigas de PC y de administración, ellos saben cuáles son algunos, en este caso, lenguajes de programación, saben cuáles son algunos de estos programas. Podemos decir, por ejemplo, Python es un tipo de programa que sirve para programar y de hecho Netflix fue programado dentro o con esta aplicación, con este programa que se llama Python.
Entonces, podemos decir también que el sistema operativo fue desarrollado también mediante un software de programación. Imagínense entonces, podemos decir que acá, en base a esta clasificación, surgen otros programas más, surgen otras aplicaciones más, y si nosotros nos ponemos a investigar, por ejemplo, cuántos programas han sido creados, independientemente si son para teléfono, para tablet o para computadora, una gran cantidad. De hecho, existen muchos programas que quizá pues no alcanzaría, por ejemplo, una computadora de instalarlos por el hecho de que son bastantes, una gran cantidad de programas. Entonces acá tenemos la siguiente clasificación, software de programación. Luego tenemos la siguiente, software de aplicación. Acá ya es un poquito más enfocado. Vamos a pedirle favor si nos puede ayudar Dayana Alonso. Sí, profe. ¿Se puede hacer el favor de leer el párrafo? Software de aplicación. Bye. Software de aplicación son todos los programas que nos permiten realizar tareas específicas en nuestro sistema. A diferencia del sistema, el software de aplicación está enfocado en un área específica para su utilización. La mayoría de los programas que utilizamos diariamente pertenecen a este tipo de software, ya que nos permiten realizar diversos tipos de tareas en nuestro sistema. Muchas gracias, Dayana. Bueno, tenemos entonces acá otra clasificación, software de aplicación. Ahí escuchábamos a la compañera que este tipo de software pues se enfocan a una actividad específica, a una tarea específica. ¿Pero qué tareas? Por ejemplo, usted quiere editar una foto. Fue a una sesión de fotos, le tomó fotos al sobrino, por ejemplo, en su cumpleaños, salieron muy bonitas, algunas otras salieron un poco oscuras, en fin, usted quiere aclararlas y bueno, hacerle todos los retoques que usted quiera. ¿Qué aplicación o qué programas en este caso va a utilizar para realizar esa actividad? Es una actividad específica. Diseño, en este caso, edición de fotos, de imágenes. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos nada más, de hecho, algunos ejemplos nada más. Pero esa clasificación entonces está enfocada a una actividad en especial. O sea, no es que nosotros vamos a decir que sea de manera general. Por ejemplo, el sistema operativo Windows es de manera general porque va a permitir, en este caso, a través de este nosotros podemos ingresar en cualquier parte de nuestra computadora. Pero cuando hablamos de software de aplicación, se especializa o está especificado en una actividad nada más. Entonces, dependiendo de qué actividad nosotros vayamos a realizar, de esa misma forma vamos a instalar nuestros programas. Por ejemplo, una computadora, ¿para qué la utilizamos específicamente? Nosotros, como en este caso estudiantes y profesores, le damos un poquito más de uso para poder redactar texto. Hablemos de Microsoft Word. Para realizar cálculos, hablemos de Excel. Para realizar presentaciones en diapositivas, PowerPoint. Para realizar infografías, en este caso podemos hablar de Publisher. Y así podemos nosotros ir especificando qué actividades vamos a realizar y en base a esas actividades vamos a ver qué tipo de programa necesita nuestra computadora. Entonces, por ejemplo, usted quiere ver una película, pero no tiene un reproductor de video, necesita descargar uno para poder ver su película. Si usted quiere escuchar una canción, pero no tiene un reproductor de audio en este caso, también necesita descargar uno para instalarlo y ahora pues ya puede escuchar su música favorita. Entonces, si nos damos cuenta, dependiendo de la actividad que nosotros vamos a realizar, así también van a ser las aplicaciones que nosotros vamos a instalar en nuestra computadora. Por ejemplo, acá dice programas de comunicación. Si usted de repente quiere realizar llamadas en su computadora, necesita algún programa que se especializa en esa actividad. Podemos hablar de Messenger, podemos hablar de Skype, podemos hablar de WhatsApp. Entonces allí depende de la actividad que usted va a realizar, también del gusto que usted tenga en cuanto al uso de aplicaciones, pues ya va a buscar cuál va a instalar en su computadora. Pero ¿cuáles son los esenciales?
Hablemos entonces de los esenciales. En este caso vamos a abrir acá, de repente alguno falta. Vamos a entrar en panel de control. Entramos en panel de control y nos van a aparecer estas opciones. Aquí podemos nosotros realizar varios cambios en cuanto al sistema, a internet, instalar un dispositivo, cambiar cuenta de usuario, y entramos donde dice programas y características, y aquí nos aparece el listado de programas que nosotros en este caso tenemos en nuestra computadora. Voy a ampliar acá para que podamos ver todos. Acá es en este caso podemos decir que aquí aparecen, ahí estamos, los programas. Entonces, ¿cuál es la actividad? Por ejemplo, voy a entrar a internet y voy a descargar un libro en PDF. Un libro en PDF. Hoy en día, las computadoras que salen, por ejemplo, ya permiten visualizar este tipo de archivos en la web. O sea, usted abre el documento, aunque no tenga uno especializado para leer este tipo de documentos, lo va a abrir en el navegador de la computadora. Pero este es lo más básico, o sea, solo es de leer, pero de repente usted pues, no le gusta el diseño, entonces necesita un programa para leer PDFs, y ahí es donde entra ya en ese caso pues el juego de los diferentes programas, y por excelencia podemos decir que descargamos Adobe Acrobat Reader. Entonces para leer PDFs, por ejemplo, este es un PDF. Aquí yo lo puedo leer, puedo hacerle diferentes cambios, por ejemplo, yo puedo comentar, rellenar, editar, escribir, dependiendo también del programa que yo tengo. Entonces, acá ya es un uso específico, o sea, un uso específico de este programa es leer documentos en PDF. Pero si usted de repente es amante de la edición, quiere editar fotos y en este caso imágenes, también va a descargar e instalar Adobe Photoshop. Pero eso ya depende depende de la actividad que usted va a realizar. Pero lo esencial, ¿cuál sería? Vamos a decir que lo esencial podemos hablar de el antivirus. Eso es algo esencial. Los navegadores, ya sea Google, Firefox o Microsoft Edge, dependiendo de cuál le gusta utilizar, es otro programa esencial. Otro de los que no deben faltar es el paquete de Office. Hablemos de Word, de Excel, Publisher, PowerPoint, Access. Acá, este no debe de faltar en ninguna computadora. Porque si usted no tiene su paquete de Office, prácticamente no va a poder trabajar, no va a poder abrir sus documentos y redactar su investigación, por ejemplo. Entonces, esto es esencial también. Entonces, ya vamos viendo cuáles son los programas que usted debe de instalar en su computadora. Entonces, vienen otros, por ejemplo, ya si hablamos de un reproductor de video, yo tengo VLC Media Player, dependiendo, ahí sí ya del gusto de la persona, ya del gusto. Si usted tiene otro reproductor que más le gusta, pues también lo puede instalar. Yo utilizo WhatsApp escritorio en este caso en la computadora, y yo creo que la mayoría que tenga una computadora pues ya también utiliza esta versión. Entonces acá vemos algunos otros, pero los esenciales ya los mencionamos. Entonces ya depende de la actividad o del uso que usted le quiera dar a su computadora, pues va a ir ingresando los diferentes programas. Por ejemplo, yo tengo esta acá que dice Wondershare All My Two, que me sirve para descargar videos de YouTube y de cualquier página web. Entonces yo abro este programa y copio el link de cualquier video, en este caso en cualquier página web, y lo va a descargar en una buena calidad. Por ejemplo, si a usted le gusta editar videos, también puede instalar cualquier programa especializado en esa actividad. Entonces, si nos damos cuenta, ahí depende de qué es lo que usted quiere hacer con su computadora, y en base a eso, pues ya va a saber qué tipos de programas pues va a instalar. La semana pasada pues veíamos algunas opciones donde nosotros podemos descargar y en ese caso pues instalar nuestros programas. Ya ahí pues depende del que usted quiere descargar, va a entrar a la página y va a descargar el programa que usted va a instalar en su computadora. Y como conclusión, ya para ir terminando, entonces vemos que aquí la clasificación que nosotros hemos visto son tres, y aparece de sistema,
Dice, este es el sistema operativo que maneja nuestra computadora y administra los recursos del hardware. Podemos hablar de Windows Vista, XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Podemos hablar también de Linux, los que vimos hace un momento. Son los ejemplos que nosotros podemos poner de sistema. Son muy importantes, son esenciales. En este caso, este tipo de software es muy importante en nuestra computadora. Si no lo tenemos, no nos va a servir la computadora. Tenemos la otra clasificación de programación. El programador puede desarrollar sus propios programas informáticos utilizando un lenguaje de programación, editores de texto, enlazadores. Como dije, en base a a esta clasificación de software, surgen otros programas más, surgen otras aplicaciones más. Ahí depende también pues de la imaginación del programador o desarrollador para ir creando o ir, en este caso, pues formando nuevos programas. Y por último vimos de aplicación que se encuentran en esta aplicación o en este grupo se encuentran los programas que nosotros realizamos para realizar instalamos, perdón, para realizar alguna actividad en especial. Word, Excel, PowerPoint, editores de imagen, de audio, video, grabadores, por ejemplo, de pantalla, grabadores de audio, en fin, todas las aplicaciones y programas que tienen una actividad o una tarea específica entran en esta clasificación. Vemos entonces, chicos y chicas, dependiendo de la actividad que nosotros vamos a realizar, es que vamos a instalar nuestro programa. Y cualquier programa que nosotros podemos ver, utilizar, pero no tocar, se llama software. Si hay alguna duda, hay alguna pregunta o un comentario, me dice. Y si no, pues ya prácticamente estamos terminando con la clase de hoy. Siempre pues agradeciéndoles por la disponibilidad que ustedes tienen para estar presentes en nuestras clases. ¿Preguntas o comentarios, chicos? No hay, muy bien. Entonces, les agradezco su asistencia. Ya descargué aquí la asistencia de las personas que estuvieron presentes el día de hoy. 22, 23 personas nada más. Siempre pedirles, pues chicos, ingresen a las clases, asistan a las clases y pues un poquito más de paciencia. Esta situación va a pasar y pues es mejor que todos pues lleguemos al colegio y que no nos falte nadie, ninguno de nosotros. Entonces, cuídense bastante. Cuide a su familia, a sus hermanos, a sus padres, a toda su familia. Y pues nos conectamos para la próxima. Fue un gusto verlos y que Dios les bendiga, chicos.